Y continuando con la clase 3 de este taller de programación básica en Python, funciones y colecciones ordenadas, en este, el último video de esta clase, repasaremos lo que son los strings. Nos vamos a nuestro idle y bueno, recordaremos que desde la primera clase hablamos de estos strings, que era un tipo de dato en Python y que justamente era una cadena de caracteres. Y bueno, de ahí viene ya la premisa, ¿cierto? Una cadena. Esta cadena de caracteres, la cual podemos construir con comillas simples o comillas dobles, vamos a crear una variable para poder trabajarlo en ello. Por ejemplo, la vamos a llamar palabra. Recuerden que la creación de nombre de variables es arbitraria. O sea, podemos elegir el nombre que queramos. Utilizamos el signo igual para poder crear la asignación y podemos asignarle, por ejemplo, un clásico del mundo de la programación. Hola, mundo. Le damos enter y nuestra variable palabra tiene guardado dentro de ella el string hola, mundo. El que sea una cadena de caracteres ya nos da como premisa que es una colección. Pero ¿es una colección ordenada? Veamos. Si recordamos como en las clases anteriores o en los videos anteriores, utilizábamos la sintaxis el nombre de la variable, en este caso es palabra, seguido por paréntesis cuadrado. Y dentro del paréntesis cuadrado escribimos el índice al cual queremos llegar o el ítem que queremos obtener, ¿cierto? En este caso, si yo quisiera obtener la L de hola mundo, ¿qué índice tendría que utilizar? Como recordaremos, toda colección ordenada parte en 0, por lo tanto, 0, 1, 2. Por lo tanto, si quisiera obtener la L, tendría que escribir el índice 2. Si quisiera la M, ¿cierto? Tendría que 0, 1, 2, 3, 4, porque el espacio también es un carácter, y 5. Por lo tanto, la letra M la obtendríamos con el índice 5. En otras palabras, una cadena de caracteres, o sea, un string, es también una colección ordenada. Y como toda colección ordenada, podemos recorrer sus ítems uno a uno. El ejemplo que vamos a ver a continuación se puede aplicar para los tres casos que hemos visto hasta ahora. Para las listas, para las tuplas y en este caso para los strings. Por ejemplo, si quisiera recorrer, en este caso, mi variable palabra, carácter por carácter, o sea, H, O, L, A y así sucesivamente, y por ejemplo imprimir la letra línea a línea, podríamos usar una estructura cíclica, la cual nos ayudaría para poder hacer este ejercicio. Como recordamos en videos anteriores y en clases anteriores, trabajamos la estructura cíclica while, la cual repite un código hasta que una expresión de verdad se transforme en falsa. Para trabajar con while, lo más común es crear una variable i que representa el índice, ¿cierto? Que vamos a recorrer o vamos a usar para recorrer nuestra cadena. Y a continuación escribiremos la palabra reservada while, ¿cierto? Con esta palabra reservada, dentro pondremos una expresión que en algún momento tiene que dejar de ser verdad para que el ciclo se termine. Entonces, un acercamiento que se utiliza bastante en el mundo de recorrer las colecciones ordenadas es recorrer con nuestro índice hasta que éste toque el final de la cadena. O sea, hasta que nuestro i, que vale 0, se transforme en el número o el índice final de nuestra cadena. Entonces, un acercamiento sería decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nuestra cadena son 10 números. Por lo tanto, algo correcto sería escribir, mientras i sea menor que 10, ¿cierto? Haz el siguiente código. Pero este acercamiento es poco eficiente porque si nuestro string cambia o si utilizamos un largo distinto o si es un string que no conocemos el largo, claramente no podemos usar esta estrategia. Pero como en videos anteriores de otras clases, ¿cierto? Pudimos reconocer la funcionalidad de len. Acuérdense de la función nativa de Python len, la cual, si le entregamos como argumento el nombre de una variable que identifica a una cadena, ¿cierto? O a una colección ordenada, nos va a entregar su largo. Entonces, ponemos palabra dentro de len y con esto len nos va a entregar inmediatamente el largo de esta colección. Entonces, no importa la colección que ustedes tengan, listas, tuplas, strings,
nosotros podemos utilizar len y nos ahorra el trabajo de estar contando el largo de nuestra cadena. Por lo tanto, ¿qué tenemos hasta ahora? Como i es igual a 0, mientras i sea menor que el largo de ¿quién? De mi colección ordenada, haz el siguiente código. Por lo tanto, ¿qué tenemos que escribir a continuación? Tenemos que escribir, por ejemplo, la función print para poder imprimir cada carácter en el que estamos, y luego de eso también tendríamos que darle una forma en que nuestro código o nuestro ciclo llegue a su final, o sea, que i vaya creciendo hasta poder alcanzar el final de la palabra. Entonces, primero, hagamos el código para imprimir el carácter en el cual estamos en este momento, en ese instante del ciclo, detenidos. Escribimos print, ¿cierto? Y dentro de print vamos a escribir la sintaxis para poder retornar un ítem dentro de nuestra cadena. Recordaremos que es el nombre de la palabra, ¿cierto? O el nombre de la variable en realidad, en este caso es palabra, y seguido de paréntesis cuadrado. Entonces, dentro del paréntesis cuadrado debo poner el número del índice al cual quiero obtener o retornar de mi colección. Si pongo un número entero, me va a retornar durante todo el ciclo siempre ese mismo valor. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que nos retorne en cada ciclo el valor en el cual está recorriendo. O sea, en otras palabras, la variable que está cambiando turno a turno va a ser la variable i. Por lo tanto, esta variable, cada vez que vaya sumándose un número en ella, en un ciclo va a ser 0, por lo tanto me va a retornar, ¿cierto?, lo que apunte el índice 0. En el otro ciclo va a ser 1, por lo tanto me va a retornar lo que apunte el índice 1, y así sucesivamente. Y por último, pero no menor, debemos escribir la parte del código que nos permite que i crezca y que este ciclo llegue a un final. Entonces, para que i y nuestro ciclo no se quede corriendo eternamente, i tiene que aumentar turno a turno, ¿cierto? Giro a giro. Por lo tanto, en este ciclo, i debe ser igual a i más 1. Por lo tanto, cuando entre con i igual a 0, va a decir i es menor que el largo, sí, es 0, palabra de 0, ¿cierto? Del índice 0, va a apuntar a h, la va a imprimir y luego va a decir i va a ser igual a lo que tenga ahí en ese ciclo más 1. Por lo tanto, si es 0, más 1 va a volverse 1 y va a volver a entrar ahora, pero con un i igual a 1. Y así sucesivamente. Si el código está bien escrito, podremos ver este string impreso línea a línea, carácter por carácter. Apretamos Enter y como estamos en idle, para que esto corra, debo volver a apretar Enter. Y voilà, tenemos justamente la impresión de nuestro string línea a línea, carácter por carácter. Y limpiando un poco la pantalla para no confundirnos con los datos anteriores, otra de las cosas importantes de tener en cuenta cuando trabajamos con strings es que son cadenas de caracteres, ¿cierto? Son colecciones ordenadas, pero al igual que las tuplas, son inmutables. O sea, que no se pueden editar los ítems una vez que la cadena está creada. Por ejemplo, si nosotros escribimos palabra y recordamos que los paréntesis cuadrados más el número del índice que quiero obtener, por ejemplo, el 5, si yo aprieto Enter, me va a devolver la m. Pero si esto fuese una lista, yo podría utilizar la expresión de asignación para poder cambiar lo que apunta a este ítem. Esta m, yo podría cambiarla, por ejemplo, a una n. Si yo aprieto Enter aquí, me va a tirar un error, porque como es un string, no una lista, los strings, al igual que las tuplas, son inmutables. Por lo tanto, no soportan el asignamiento de ítems dentro de un string. Por último, ¿qué beneficio tiene trabajar con strings versus trabajar con tuplas o con listas? Entendiendo que las listas son mutables, las tuplas inmutables, y los strings son inmutables, pero además tienen otras restricciones, como por ejemplo, no podemos trabajar con otro tipo de datos que no sea carácter. Todo lo que pongamos dentro de nuestro constructor, que son las comillas, ¿cierto?, va a transformarse en un carácter. Entonces, si tenemos más filtros que anteriores, o que los ejemplos de lista y tupla, ¿cuál es la cualidad de trabajar con strings? Aparte de que es un tipo de dato, ¿cierto?, básico en Python, tiene también métodos que son exclusivos no solamente de las colecciones, sino también de los strings en particular. Por ejemplo,
Escribamos la palabra, o escribamos, ¿cierto?, el nombre, nuestra variable palabra, pongamos un punto y recordamos que esta es la sintaxis para poder llegar a los métodos del objeto palabra, ¿cierto? Como es de clase string, me va a tirar los métodos que son exclusivos de las colecciones ordenadas, pero también de los strings. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos transformar todo el string en mayúscula, hay un método especial que se llama upper. Si apretamos Enter, nos va a devolver nuestra cadena, pero todo en mayúscula. Esto es un método exclusivo de la clase string. Por ejemplo, si quisiera yo volver todo en minúscula, también está lower. También hay otros métodos que se pueden utilizar, como por ejemplo el método count. Aunque count no es exclusivo de strings, sino también de todas las colecciones ordenadas. Que dice count, dice entrégame un ítem y yo te voy a contar cuántas veces está ese ítem dentro de esta cadena. Por ejemplo, si quisiera saber cuántas veces está la letra O dentro de mi cadena palabra, escribo O, aprieto Enter y me dice que está 2 veces, justamente 1 y 2. Y bueno, los invito a jugar, si quieren conocer más, ¿cierto?, el resto de métodos, basta que abran su idle, escriban, ¿cierto?, la expresión del nombre de nuestra clase más el punto y idle nos va a mostrar todos los otros tipos de métodos que ustedes pueden jugar si les interesa conocer un poco más. Con esto llegamos al final de este video y también al final de la clase número 3 de este taller de programación básica en Python, funciones y colecciones ordenadas. Si ya estás llegando hasta aquí, te felicito nuevamente, estás cada día integrando una pequeña semilla, un pequeño dato, un pequeño conocimiento más a la lista de tu sabiduría. Un saludo y nos estamos viendo en la siguiente y última clase de este taller de programación, la clase número 4. Mi nombre es Mario Guerrero y nos vemos. ¡Chao, chao!